Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Años atrás, el planeta se extendía como un desierto de fuego y metal, un lugar donde la guerra parecía eterna. Adrián Vega corría entre explosiones, con el polvo y los fragmentos de los edificios destruidos levantándose a su alrededor. Cada paso era una apuesta entre la vida y la muerte, cada respiración un recordatorio de que podía ser la última. Había luchado en muchas batallas, pero aquella era diferente. Aquella vez, no era por honor ni por gloria, era por alguien que ni siquiera conocía. En medio del caos, vio a una figura caída sobre la arena negra, rodeada de soldados enemigos. La armadura que llevaba estaba destrozada y su sangre luminosa se filtraba por las grietas, mezclándose con la arena. Su rostro parecía imposible de olvidar, rasgos elegantes, ojos que brillaban con un color que él no había visto jamás y una expresión que mezclaba dolor, rabia y un desafío silencioso a la muerte. En ese momento, Adrián comprendió que no podía dejarla morir. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, disparando primero con su rifle y luego con la pistola cuando el arma principal se quedó sin balas. Cada enemigo que caía parecía abrir un pequeño camino, y aunque sabía que estaba arriesgando su vida, no retrocedió. La arrastró entre el humo y los escombros, sintiendo como el calor de las explosiones quemaba su piel y como los gritos de la batalla se mezclaban con los rugidos de máquinas que parecían vivas. Cuando logró cubrirla tras un muro derrumbado, vio que la herida que llevaba en el hombro era profunda, y su pulso era irregular. Adrián no era médico, pero sabía que si no hacía algo pronto, la perdería. Con manos temblorosas y rápidas, improvisó vendajes con los restos de su camiseta, controlando la hemorragia lo mejor que pudo. Mientras trabajaba, ella lo miraba con esos ojos imposibles, y aunque no decía nada, había algo en su mirada que lo atravesaba hasta lo más profundo, gratitud, reconocimiento, y algo que él no alcanzaba a entender. Los minutos que siguieron se sintieron eternos. Cada explosión cercana lo hacía temblar, cada sombra que se movía en la distancia le obligaba a levantar el arma. No podían quedarse quietos demasiado tiempo. Adrián tomó una decisión, cargarla sobre sus hombros y salir de allí, sin importar el riesgo. Cada paso era un desafío, cada disparo recibido un recordatorio de que la muerte estaba a solo un latido de distancia. Pero no podía, no quería, dejarla caer. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a un lugar relativamente seguro. La depositó cuidadosamente y la vio respirar con dificultad, su cabello caído sobre la frente ensangrentada. Ella lo miró fijamente y, con voz débil pero firme, pronunció su nombre aunque él nunca se lo había dado. Algo en ese instante se grabó en su memoria, un vínculo que ni la distancia ni los años podrían borrar. Adrián no sabía quién era, ni de dónde venía, ni el peso de la corona que llevaba invisible sobre su cabeza. Todo lo que sabía era que había arriesgado su vida por ella y que algo dentro de él había cambiado para siempre. En medio del fuego, la sangre y la destrucción, nació un recuerdo que sangraría por siempre en su corazón, la humana decisión de salvar a alguien que parecía imposible de salvar y la mirada de la reina que nunca olvidaría. Los años habían pasado desde aquel día de fuego y sangre. Adrián Vega había dejado atrás la guerra, o al menos eso creía. Vivía en un planeta remoto, trabajando como mecánico en una pequeña ciudad industrial. Su vida era sencilla, silenciosa, alejada de la política galáctica y de los conflictos que alguna vez habían definido su existencia. Sin embargo, cada noche, en sueños o en recuerdos que regresaban sin aviso, veía esos ojos imposibles, aquella mirada que lo atravesaba más allá de la piel y la sangre. Un día, mientras reparaba un motor de transporte de carga, el cielo se oscureció de manera abrupta. Naves desconocidas descendían en formación precisa, silenciosas pero amenazantes. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un ataque común, había algo en la manera en que esas naves se movían que despertaba un recuerdo olvidado y doloroso. La ciudad se sumió en el caos mientras las tropas alienígenas descendían. Entre ellos apareció una figura que lo dejó sin aliento. Reina Lirat, la misma que años atrás había salvado con su vida, caminaba hacia él como si fuera inevitable. Su presencia imponía respeto absoluto y miedo. Su armadura relucía a la luz de las explosiones, y cada movimiento parecía calculado, elegante y mortal. Los soldados a su alrededor se arrodillaban automáticamente, como si reconocieran en Adrián un lugar de honor que él no comprendía. Lirat avanzó hacia él, sus pasos resonando sobre el metal de la plataforma. Su mirada lo recorrió, evaluándolo, como si buscara en su memoria algo que no podía olvidar. ¿Me recuerdas, humano?, preguntó con voz firme, cargada de autoridad y de un hilo de vulnerabilidad que solo él podía percibir.
Adrián tragó saliva, intentando recomponer la compostura. Las palabras no salían, pero su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como un tambor que anunciaba que nada volvería a ser igual. Hace años, logró decir finalmente. No sabía que estabas viva. Lirat arqueó una ceja, su mirada intensa como si pudiera leerle el alma. Nunca he estado más viva que desde aquel día, dijo, con un tono que era igual de amenazante que fascinante. Tú me salvaste. No lo olvidé. Adrián sintió una mezcla de orgullo, miedo y algo desconocido que se agitaba dentro de él. No entendía cómo alguien tan poderosa, tan distante, podía sentir algo por él, un simple humano. La tensión entre ellos creció mientras los soldados que la acompañaban lo rodeaban con respeto y vigilancia. Él era una pieza importante, aunque no comprendía por qué. Durante horas, la reina lo interrogó, pero no sobre batallas ni estrategias, sino sobre él, sobre su vida después de aquel planeta condenado. Cada pregunta parecía una excusa para acercarse, para evaluar si el hombre que una vez arriesgó todo por ella seguía siendo digno de su confianza. Adrián se sorprendió de lo mucho que quería impresionarla, aunque sabía que no era suficiente. Sus manos temblaban cuando le ofreció respuestas, y en cada gesto sentía la gravedad de su mirada sobre él. Cuando la noche cayó, la ciudad estaba en silencio, vigilada por las tropas del Lirat. Ella se acercó por primera vez sin la armadura imponente, dejando que la vulnerabilidad de su rostro apareciera ante él. La distancia que alguna vez había existido entre ellos se acortó de manera peligrosa. Sin decir una palabra, tocó la cicatriz que Adrián había recibido salvándola, aquella que siempre llevaba sobre su hombro izquierdo. Su mano era suave, pero firme, y el contacto provocó que un calor extraño recorriera el cuerpo de Adrián. Prometí que tu vida y la mía estaban conectadas desde aquel día, susurró. No permitiré que nadie más te lastime. El silencio que siguió estaba cargado de algo que Adrián no podía nombrar. Miró sus ojos y vio no solo gratitud, sino algo que lo llamaba, algo que lo desafiaba a cruzar líneas que nunca había imaginado. En ese instante comprendió que su destino había cambiado para siempre. No había vuelta atrás. La reina que salvó años atrás estaba frente a él, y ahora lo reclamaba de maneras que desafiaban cualquier lógica. Esa noche, cuando Lirat y sus soldados se retiraron a sus naves, Adrián no pudo dejar de pensar en ella. Cada recuerdo de aquel primer encuentro regresaba, mezclado con la nueva intensidad de su presencia. La ciudad estaba tranquila, pero en su interior, la guerra había comenzado de nuevo, una guerra silenciosa que ahora involucraba corazones, lealtad y una pasión que ninguno de los dos estaba dispuesto a negar. La nave que transportaba a Adrián a través del espacio era silenciosa, apenas iluminada por luces azules que delineaban los pasillos metálicos. Cada paso que daba resonaba contra el piso de acero, recordándole que estaba entrando en un mundo que no comprendía del todo. Lirat caminaba delante de él con una seguridad que irradiaba poder, cada movimiento elegante y letal, como si el espacio mismo se inclinara ante su presencia. Adrián trataba de mantenerse firme, pero cada mirada que ella le lanzaba lo hacía sentir expuesto, vulnerable y al mismo tiempo deseado. Era imposible no recordar aquella primera batalla, aquel instante en el que la había cargado sobre sus hombros y la había salvado de la muerte segura. Ahora, años después, ella estaba delante de él, viva, imponente y más cercana que nunca. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los conectaba desde ese momento olvidado por el resto del mundo. La reina lo condujo hasta una sala privada, un lugar donde las paredes reflejaban un resplandor suave y donde el tiempo parecía moverse de manera diferente. Allí, sin testigos, sin soldados, la distancia entre ellos se acortó de manera inevitable. Adrián sintió el peso de su mirada, intensa y penetrante, evaluando cada gesto, cada respiración. Me debes una vida, humano, dijo Lirat con voz firme pero cargada de emoción contenida. Te salvé una vez, y tú me salvaste otra. No puedo olvidar eso, ni puedo ignorarlo. Adrián tragó saliva, sintiendo como el aire se volvía más denso. No sabía cómo responder, cómo expresar lo que sentía. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y atracción lo mantenía inmóvil. No hice nada extraordinario, respondió finalmente. Solo actué. Solo, te salvé. Lirat se acercó aún más, reduciendo el espacio entre ellos hasta que la distancia se volvió insoportable. Sus dedos rozaron la cicatriz que él llevaba en el hombro, la misma que había recibido mientras lo protegía. El contacto no era solo físico, había un peso emocional imposible de ignorar. No fue solo un acto de valor, susurró ella. Fue un vínculo, humano. Mi vida y la tuya están unidas desde aquel día.
No puedo permitir que alguien más te lastime. Adrián no pudo evitar mirar sus labios por un instante demasiado largo, sintiendo una oleada de emociones que nunca había experimentado. La presencia de Lirat lo desarmaba, lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la guerra, sobre la vida, sobre el amor. Había algo en su cercanía que lo llamaba, que lo atraía más allá de la razón. Mientras hablaban, un aviso interrumpió la intimidad del momento. La nave detectaba una señal de alerta, flotas desconocidas se aproximaban. Lirat se enderezó de inmediato, la reina letal que todos conocían emergiendo nuevamente. Adrián vio cómo la luz en sus ojos cambiaba, pasando de la vulnerabilidad a la determinación pura. No podemos esperar, dijo. Si quieren atacarnos, debemos enfrentarlos antes de que lleguen a mi mundo. Adrián asintió, comprendiendo que su destino ya no estaba solo en su mundo. La deuda de sangre que Lirat mencionaba no era una metáfora, era un compromiso, una conexión que ahora los obligaba a luchar juntos, a protegerse mutuamente en un universo donde la traición y la muerte acechaban en cada esquina. Antes de que se retirara para preparar la nave para el combate, Lirat se acercó una vez más. Su mirada no solo estaba cargada de poder, sino de algo más profundo, algo que Adrián no podía ignorar. Sus labios rozaron ligeramente la mejilla de él, un gesto que era a la vez una promesa y un desafío. Adrián sintió como su corazón se aceleraba, como cada fibra de su cuerpo reconocía que lo que estaba comenzando no era solo una alianza de guerra, sino algo mucho más íntimo y peligroso. Mientras la nave se acercaba a la zona de conflicto, Adrián se preparó para la batalla, pero en su mente no podía dejar de pensar en ella. La reina Lirat, tan distante y poderosa, había irrumpido en su vida de una manera que nada ni nadie podría borrar. Y aunque la guerra lo esperaba, una nueva guerra, más silenciosa y profunda, había comenzado entre ellos, una lucha por la cercanía, por la confianza y por algo que ninguno de los dos había experimentado antes. El día de la ceremonia comenzó con una calma engañosa. La sala del trono estaba adornada con luces que reflejaban cristales de colores y tapices que contaban historias de guerras pasadas y victorias de la reina Lirat. Adrián Vega caminaba entre los guardias, sintiendo como la tensión crecía a cada paso. Sabía que no era un desfile de bienvenida común, la historia de su rescate y la presencia del humano despertaban recelos y envidias. Había quienes aún no habían olvidado la humillación de ver a su reina salvarse gracias a un simple mortal. Lirat lo observaba desde el trono elevado, imponente, poderosa, hermosa en su totalidad. Cada movimiento suyo era calculado, cada gesto medido. Sin embargo, su mirada no se dirigía solo a los invitados, sus ojos estaban fijos en él, Adrián, el humano que una vez le había salvado la vida y que ahora ocupaba un lugar que ningún otro ser podía reclamar. El silencio se rompió de repente. Armas ocultas entre los invitados brillaron bajo la luz, y un ataque coordinado comenzó. La traición estalló como un relámpago. Guardias caían a su lado, y Adrián reaccionó sin pensar, empujando a Lirat fuera del camino de un rayo letal que hubiera terminado con su vida en un instante. La explosión lo golpeó, y sintió que todo su cuerpo ardía. Cada músculo se tensó mientras caía al suelo, pero su determinación no flaqueó. Lirat, recuperándose del impulso, se lanzó de nuevo a la lucha. Su elegancia mortal se convirtió en un espectáculo de fuerza y estrategia. Moviéndose con precisión, eliminaba a los atacantes, protegiéndolo mientras él se incorporaba lentamente. La coordinación entre ellos era instintiva, años de experiencia compartida en batalla parecían fluir a través de cada gesto, cada movimiento. En un momento, Adrián tomó una de las armas de los traidores, con una precisión que lo sorprendió a él mismo, neutralizó a varios enemigos antes de que pudieran acercarse a Lirat. Sentía el calor de su presencia detrás de él, su respiración cerca, y eso lo llenaba de una energía que no había sentido jamás. Cada mirada intercambiada durante la lucha era un recordatorio silencioso de la conexión que los unía, más allá de la sangre derramada y las armas desenvainadas. Cuando finalmente la sala quedó en silencio, con los traidores derrotados y la tensión disipándose lentamente, Lirat se acercó a él. Su rostro estaba manchado de polvo y sangre, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo hizo temblar. No dijo palabra alguna, solo sostuvo su rostro con manos firmes y delicadas al mismo tiempo. El contacto era eléctrico, un puente entre dos mundos distintos, una conexión que nadie podía romper. Adrián sintió como sus pensamientos se mezclaban con la adrenalina de la batalla y la cercanía de la reina. Había una mezcla de gratitud, deseo y respeto que llenaba cada rincón de su ser. No era solo la emoción de haber sobrevivido, era algo más profundo, una comprensión silenciosa de que sus destinos ahora estaban entrelazados para siempre.
Mientras la reina se retiraba al trono, su mirada no lo abandonaba. Cada gesto, cada respiración era un recordatorio de que, aunque la batalla había terminado, la verdadera guerra apenas comenzaba. Una guerra que no solo involucraba armas y enemigos, sino emociones, lealtad y un vínculo que crecía en intensidad y complejidad con cada segundo que pasaba. Adrián, todavía recuperándose del impacto, comprendió algo vital: salvar a la reina aquella vez no solo había cambiado su vida, había marcado el inicio de un destino que no podía ni quería evitar. Y mientras observaba a Lirat de pie en el trono, con la autoridad de una reina y la vulnerabilidad que solo él conocía, supo que nada ni nadie podría separarlos, ni siquiera los enemigos que acechaban en las sombras. Adrián despertó en una cámara privada de las naves reales. La luz era tenue, cálida, y proyectaba sombras largas que parecían moverse lentamente por las paredes metálicas. Cada respiración le recordaba el peso de la batalla reciente, el pulso acelerado de su cuerpo y la presencia de alguien que no podía ignorar. Lirat estaba allí, sentada frente a él, inmóvil y vigilante. No era la reina intimidante de la sala del trono, era alguien que mostraba vulnerabilidad, aunque solo fuera un instante, y eso la hacía aún más fascinante y peligrosa al mismo tiempo. El silencio se volvió insoportable. Adrián sentía cada segundo como una eternidad, cada mirada de Lirat como una chispa que encendía algo desconocido dentro de él. No era miedo ni solo respeto, era algo más profundo, algo que nunca antes había sentido. La cercanía de su cuerpo, el calor de su piel, la forma en que sus ojos lo seguían con atención, todo se combinaba para crear una tensión que podía romperse en cualquier momento. Adrián, dijo finalmente Lirat, con voz baja, casi un susurro. Después de todo lo que ha pasado, necesito que sepas algo. No estás aquí solo como un aliado en la guerra. Tu vida y la mía están unidas de manera que no puedes ignorar. Él tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Cada palabra de ella parecía atravesarlo, abrir heridas y cerrar otras al mismo tiempo. Sabía que no podía retroceder. Había algo en su mirada que lo llamaba, algo que desafiaba toda lógica y todo sentido de prudencia. No sé cómo, comenzó Adrián, cómo debería sentirme, cómo debería reaccionar. Lirat se levantó lentamente y se acercó a él. Su presencia llenaba la habitación, ocupando todo el espacio, dominando la atmósfera. Cuando tocó su brazo, el contacto fue breve pero suficiente para que un calor extraño recorriera todo su cuerpo. Adrián sintió que sus pensamientos se dispersaban, que todo lo que conocía de sí mismo se desvanecía ante la intensidad de ese momento. No hay reglas para esto, susurró Lirat. No hay guías, no hay manuales. Solo estamos tú y yo, aquí, en este instante. Todo lo demás puede esperar. La respiración de Adrián se volvió más rápida. Sus manos temblaban ligeramente, y la cercanía de Lirat hacía que cada fibra de su cuerpo estuviera en alerta máxima. Nunca había sentido algo así, una mezcla de respeto, temor y deseo que lo mantenía rígido y al mismo tiempo lo impulsaba hacia ella. Sin decir palabra, Lirat se inclinó apenas hacia él, acercando su rostro. Sus labios rozaron la mejilla de Adrián, un gesto que no era solo un contacto físico, sino una declaración silenciosa, un desafío a todo lo que él había conocido sobre amor y lealtad. Adrián cerró los ojos, permitiéndose sentirlo, permitiéndose reconocer la atracción que había crecido durante años sin nombre ni forma clara. El silencio continuó, lleno de promesas no dichas y de emociones contenidas. Cada respiración compartida era un puente entre ellos, un recordatorio de que su conexión no podía ser ignorada, que lo que había comenzado aquel día en el desierto del planeta olvidado no era solo un recuerdo, sino una fuerza que los unía irremediablemente. Horas pasaron mientras se mantenían así, cerca, sin palabras, simplemente existiendo en la misma habitación, compartiendo la tensión y la intimidad de un vínculo que había nacido en la oscuridad de la guerra y que ahora crecía en la luz tenue de la noche. Adrián comprendió que la reina Lirat no solo necesitaba su protección, él también necesitaba su presencia, su cercanía, y que esa necesidad era tan vital como el aire que respiraba. Finalmente, cuando la nave comenzó a descender hacia el planeta, Lirat se apartó ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos en él, cargados de emoción y desafío. Era un recordatorio silencioso de que, aunque la batalla continuaba, algo más poderoso había nacido entre ellos, un lazo que combinaba respeto, atracción y una promesa implícita de que enfrentarían juntos todo lo que viniera, ya fuera guerra o amor. Adrián respiró hondo, consciente de que nada volvería a ser igual. Lo que había nacido en la oscuridad ahora brillaba con fuerza propia, y ninguno de los dos podía ni quería ignorarlo. La guerra podía esperar, pero lo que surgía entre ellos era inevitable, profundo y definitivo.
El horizonte del planeta se tiñó de rojo con el fuego de las naves enemigas que aparecían en la atmósfera. Adrián Vega estaba de pie junto a Lirat en la cubierta de la nave de mando, observando cómo las flotas avanzaban con precisión y sin compasión. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y la adrenalina recorría su cuerpo mientras recordaba que, años atrás, había salvado la vida de la reina que ahora estaba a su lado. Lirat se movía con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. Su armadura brillaba bajo la luz de los explosivos que iluminaban el cielo, y sus ojos no solo reflejaban concentración, sino un deseo silencioso de proteger a Adrián a toda costa. La relación entre ellos había cambiado desde aquel primer rescate, ya no era solo deuda de sangre, era un vínculo profundo, un lazo que combinaba respeto, admiración y un deseo que ninguno de los dos se atrevía a negar completamente. Adrián, necesitamos atacar primero, dijo Lirat. Si ellos establecen la posición de ventaja, será imposible detenerlos. Él asintió, sintiendo como su corazón se aceleraba, no solo por la batalla que se avecinaba, sino por la cercanía de Lirat. Cada vez que sus manos se rozaban mientras ajustaban las armas o los sistemas de la nave, una corriente silenciosa recorría su cuerpo. La tensión no era solo militar, era personal, íntima y peligrosa. Cuando descendieron hacia la zona de combate, los enemigos ya habían desplegado sus formaciones de ataque. Naves más pequeñas comenzaron a embestirlos desde ángulos inesperados, mientras disparos de energía cruzaban el cielo, iluminando la superficie del planeta como un amanecer de destrucción. Adrián tomó el control de la artillería, sus dedos moviéndose con precisión mientras cada disparo encontraba su objetivo. Lirat maniobraba la nave con una maestría que lo dejaba sin aliento, y cada vez que la veía inclinarse sobre los controles, sentía una mezcla de temor y deseo. No mires solo el combate, dijo ella, con una voz cargada de desafío. Cada movimiento que haces ahora puede salvar vidas. La mía incluida. Él asintió, sintiendo la urgencia en sus palabras. Pero no podía evitar que su mente regresara a aquella noche en la nave, cuando se habían encontrado en la oscuridad, compartiendo algo que nadie más conocía. Esa conexión, tan profunda y silenciosa, se convirtió en fuerza mientras disparaba, maniobraba y protegía a Lirat con cada fibra de su cuerpo. La batalla se intensificó. Explosiones sacudían la nave, alertas de daños aparecían en los paneles, y aún así, Adrián y Lirat luchaban como un solo ser. Cada victoria los acercaba más, cada herida los unía más. La combinación de habilidad, confianza y un entendimiento tácito de sus movimientos convirtió su alianza en un espectáculo de precisión letal. En un momento crítico, una de las naves enemigas se acercó demasiado. Adrián disparó y falló, pero Lirat reaccionó instantáneamente, lanzando la nave con un giro imposible que desvió el ataque y lo protegió. Sus manos rozaron por un instante, y el contacto fue suficiente para que un calor desconocido recorriera a ambos cuerpos. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había más que gratitud, había reconocimiento, deseo y una promesa silenciosa de que lucharían juntos hasta el final. La batalla continuó durante horas. Las fuerzas enemigas comenzaron a retroceder, sorprendidas por la coordinación letal entre humano y reina. Adrián sintió un orgullo silencioso mientras observaba a Lirat, no solo como líder y guerrera, sino como alguien que confiaba en él y que lo había elegido para estar a su lado. Cada victoria reforzaba su conexión, cada instante compartido en medio del caos los unía más allá de cualquier lógica. Cuando el polvo y el humo comenzaron a disiparse, ambos se detuvieron sobre la cubierta, respirando con dificultad, cubiertos de sudor y partículas de metal. La cercanía entre ellos era casi insoportable, pero ninguno se movió para romperla. Adrián comprendió que la guerra ya no era solo un conflicto externo, también era una lucha interna, por reconocer sentimientos, por aceptar la conexión que había nacido en la oscuridad y que ahora brillaba con fuerza propia. Lirat finalmente habló, con una voz que era tanto orden como susurro. Hemos ganado hoy, pero la guerra aún no termina. Y tú, humano, eres más importante de lo que crees. No solo para mí, sino para todos los que aún luchan. Adrián asintió, consciente de que la paz momentánea no duraría. Sin embargo, por primera vez, no tenía miedo. Sabía que mientras Lirat estuviera a su lado, podrían enfrentar cualquier cosa. Y aunque la batalla continuara, también lo haría algo más poderoso. El vínculo que había nacido entre ellos, una fuerza silenciosa que crecía con cada momento compartido, con cada roce, con cada mirada, más fuerte que cualquier enemigo en el universo. La zona de combate se extendía como un océano de fuego y humo. Naves enemigas avanzaban en formaciones perfectas, disparos de energía iluminaban la atmósfera y cada explosión hacía temblar la superficie del planeta.
Adrián Vega y Lirat estaban juntos en la nave de mando, observando el desastre con ojos calculadores. Cada segundo contaba, cada decisión podía significar la vida o la muerte de miles. Si no actuamos ahora, todo lo que hemos protegido se perderá, dijo Lirat con voz firme, pero cargada de tensión. Su mirada estaba fija en los paneles de control, pero cada movimiento transmitía poder, confianza y una determinación que electrizaba a Adrián. Él asintió, sintiendo como su corazón se aceleraba no solo por el peligro inminente, sino por la cercanía de la reina. Desde aquel primer rescate hasta la guerra que ahora los rodeaba, su vínculo se había transformado en algo indestructible. Cada roce de sus manos mientras maniobraban los controles era un recordatorio silencioso de que su conexión era más fuerte que cualquier arma en el universo. El enemigo reveló su última arma, un dispositivo capaz de borrar sistemas enteros, una máquina de destrucción absoluta que iluminaba el cielo como un sol artificial. Adrián comprendió al instante la magnitud del peligro. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, Lirat giró hacia él, sus ojos mostrando una mezcla de confianza, desafío y algo más que él no podía ignorar. Tú debes hacerlo, Adrián, susurró. Solo tú puedes entrar en el núcleo y desactivarlo. Yo cubriré tu retirada. No hay otra opción. El peso de sus palabras lo golpeó como un impacto físico. Él sabía que entrar en el núcleo significaba exponerse a una muerte casi segura. Sin embargo, en sus ojos, Lirat no solo veía miedo, veía determinación y confianza absoluta. Era un llamado que no podía ignorar, una deuda que iba más allá de la guerra y que ahora estaba teñida de algo mucho más personal. La nave descendió hacia el núcleo, rodeada de fuego y explosiones. Adrián se preparó para saltar, ajustando su equipo y respirando profundamente. Lirat permaneció firme, manejando la nave con precisión impecable, eliminando amenazas y desviando ataques mientras lo veía desaparecer hacia la estructura enemiga. Cada segundo que lo observaba era un desafío, una prueba de fe, pero también un momento de conexión silenciosa que solo ellos compartían. Adrián se infiltró en el núcleo, moviéndose entre pasillos llenos de energía peligrosa, esquivando defensas automáticas y campos de fuerza. Cada paso estaba cargado de tensión, cada decisión podía ser la última. Sin embargo, la presencia de Lirat en su mente, la certeza de que confiaba en él, le daba fuerza. Cada recuerdo de su primer encuentro, cada instante de cercanía, cada roce, todo se convertía en un impulso que lo mantenía en movimiento, decidido a cumplir con su misión. Finalmente, alcanzó el corazón del dispositivo. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a manipular los sistemas, desactivando barreras, esquivando descargas de energía y ajustando los códigos que mantenían la máquina activa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una alarma indicó que la explosión era inminente. Adrián sabía que tenía segundos para completar la tarea o todo estaría perdido. En la cubierta de la nave, Lirat sentía cada instante como un latido de su propio corazón. Sus ojos seguían los monitores, pero su mente estaba con Adrián, con cada respiración, con cada movimiento. Sabía que no había forma de protegerlo completamente, pero su confianza en él era absoluta. Había visto su valentía, su fuerza, y entendía que, juntos, podían superar incluso lo imposible. Cuando Adrián finalmente desactivó el núcleo, una onda de energía recorrió la estructura, iluminando el cielo y el espacio a su alrededor. La explosión no lo alcanzó, pero sí lo lanzó a través de un conducto hacia la nave de Lirat. Ella lo atrapó en el último segundo, sujetándolo con fuerza mientras ambos caían en la cubierta. Sus cuerpos chocaron, pero no importaba. La gravedad del momento desapareció ante la intensidad de su conexión, ante la certeza de que habían sobrevivido, juntos, contra lo imposible. El silencio siguió a la explosión. La amenaza había sido neutralizada, la guerra momentáneamente detenida. Adrián y Lirat se miraron, cubiertos de polvo y sudor, respirando con dificultad, pero con algo más profundo que la supervivencia. Sus manos se encontraron, esta vez no como soldados o aliados, sino como dos seres que compartían un vínculo que trascendía la guerra, la distancia y la vida misma. Lirat inclinó la cabeza hacia él, sus ojos llenos de emoción contenida. Nunca pensé que sobreviviríamos a esto, dijo, con voz baja, pero contigo, humano, todo es posible. Adrián sostuvo su mirada, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Sabía que la guerra podría regresar mañana, la galaxia podría volver a arder, pero mientras estuvieran juntos, nada ni nadie podría romper lo que había nacido entre ellos. La reina y el humano habían enfrentado el fin del mundo, y juntos habían sobrevivido. Nada volvería a ser igual. La paz finalmente se asentó sobre la galaxia,
aunque de manera precaria. Los ecos de la última batalla aún reverberaban en cada sistema, y los relatos de la alianza inesperada entre Adrián Vega y la reina Lirat se habían convertido en leyenda entre los mundos aliados. Sin embargo, para ellos, la victoria no significaba descanso, sino un tiempo para comprender lo que realmente habían construido juntos, un vínculo inquebrantable nacido de la guerra, de la confianza y del afecto más profundo que ambos se habían negado a nombrar hasta aquel momento. Adrián caminaba junto a Lirat por los pasillos de la nave real, que ahora viajaba hacia su planeta natal para celebrar la paz y la reconstrucción. Cada paso estaba cargado de un peso emocional distinto al de cualquier batalla pasada. Aquí no había enemigos a la vista, no había explosiones ni urgencias, solo ellos y la sensación de que cada instante compartido era un regalo. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras caminaban, y ambos sonrieron, reconociendo silenciosamente que ese contacto no era casual, sino necesario. Cuando llegaron al trono de Lirat, la reina se detuvo y se giró hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que no había mostrado ni en la batalla más peligrosa. Su voz era firme, pero dulce, cargada de emoción. Adrián, la galaxia me ha visto como una líder temible, pero tú me has enseñado que también puedo ser vulnerable. Me has salvado más de lo que puedo contar, y sin embargo, aquí estamos, vivos, juntos. Él respiró hondo, sintiendo como cada palabra resonaba en su corazón. Había atravesado años de guerra, peligro y traición, pero nada lo había preparado para la fuerza de esta conexión, para la certeza de que Lirat no solo era su reina, sino alguien que lo comprendía, lo valoraba y lo deseaba. Lirat, dijo finalmente, con voz cargada de emoción, no puedo imaginar un futuro sin ti. Todo lo que he hecho, cada batalla que he enfrentado, me ha traído hasta aquí. Contigo, no hay miedo, no hay soledad, solo certeza. Ella dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos. Sus manos se entrelazaron, y Adrián sintió como cada latido de su corazón se sincronizaba con el de ella. La tensión que los había acompañado durante años se transformó en una calma intensa, en una alegría silenciosa que ambos habían esperado sin saberlo. Entonces no hay nada que temer, susurró Lirat. Todo comienza ahora, humano. No solo la paz en la galaxia, sino lo que somos nosotros. Se acercaron aún más, y sus labios se encontraron en un beso largo y lleno de promesas. No era un gesto impulsivo, ni un simple acto de pasión, era la culminación de años de lucha, de salvamento mutuo, de confianza y de deseo. Cada emoción contenida, cada miedo compartido, se transformó en algo tangible, real y hermoso. Después del beso, Adrián sostuvo su rostro entre las manos y susurró: nunca más dejaré que el peligro nos separe. No importa lo que venga. Lirat sonrió, dejando escapar una risa ligera, casi humana, llena de alivio y felicidad. Y yo tampoco, dijo. Estamos juntos en esto, siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de celebraciones en la capital del planeta. Los ciudadanos aclamaban a la reina y a su protector humano, pero para Adrián y Lirat, la verdadera victoria era personal. Cada momento compartido, cada conversación tranquila, cada gesto de cercanía, reforzaba su vínculo. La guerra había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Finalmente, en la tranquilidad de la noche, Adrián y Lirat se sentaron en los jardines del Palacio Real, mirando las estrellas. Nadie los observaba, y el mundo parecía suspenderse para ellos. ¿Recuerdas aquel primer día, humano?, preguntó Lirat, con una sonrisa nostálgica. Cuando me salvaste en el desierto de aquel planeta olvidado. Adrián asintió, recordando cada detalle, cada sonido, cada mirada que los había unido para siempre. Nunca lo olvidaré, respondió. Ni un solo instante. Lirat se inclinó hacia él y apoyó su cabeza en su hombro. El calor de su presencia, la seguridad que sentía en sus brazos, la paz que finalmente los rodeaba, todo se combinaba en un instante perfecto. Por primera vez, no había guerra, no había miedo, solo amor y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El universo podía ser vasto y peligroso, pero mientras Adrián y Lirat estuvieran juntos, había esperanza, alegría y un futuro lleno de promesas. La reina y el humano que habían sobrevivido a lo imposible finalmente podían descansar, amar y construir una vida compartida. Y así, bajo el cielo estrellado, la historia de Adrián Vega y Lirat terminó donde debía, con amor, paz y un final verdaderamente feliz.